Grupo Editor. Buenos días para todos. Buenos días. Bienvenidos a Promega, la casa. Hoy vamos a tener un taller de estadística. Hoy tenemos el gusto aquí en la casa de tener al doctor Jorge Domínguez, que es autor de la casa. Es una autoridad en el área de estadística aplicada y va a compartir con ustedes algo de este tema. Les agradezco su presencia y bienvenidos nuevamente. Bueno, yo lo que les quiero, bueno, sí dice taller ahí y vamos a procurar que sea taller. Y bueno, la idea es, en las primeras 3, 4 transparencias que va a ver aquí, es platicarles un poco la idea así somera de lo que es el libro y luego platicarles lo que en la experiencia hemos ido recogiendo sobre cómo cambiar, por ejemplo, hasta la estrategia de enseñanza, ¿no? Y bueno, y en el camino les iré platicando algunas ideas, y si ustedes quieren intervenir en cualquier momento, bienvenido, ¿no? Entonces el título del libro lleva y va a tener esa forma. Entonces aquí, en este libro, estamos tratando de mostrar algunos ejemplos nacionales y trae una parte de un complemento didáctico que se va. Pero la idea no es exactamente un software para nosotros, aunque tiene una parte de cálculo ahí importante. La idea es cómo usarlo como herramienta para la enseñanza, ¿sí? O sea, tiene un enfoque didáctico y ahorita van a ver. ¿Para qué hacer software si ya hay muchos en el mercado, se pueden usar Entonces aquí empezamos con un modelo y los invito a que lo comentemos. El modelo aquí, entonces de ahí, desde un problema, se crea una serie de preguntas sobre el problema y a través de la información, la analiza y luego trata de resolver los problemas o crearse unas nuevas preguntas, ¿de acuerdo? Y ese modelito, en particular en el libro, siempre va a estar en todos los capítulos, que nosotros le hemos llamado el mundo de los datos, o el mundo de la información. Entonces, con el mundo de la información, sin ser exactamente ejemplo, lo que está diciendo, en qué problemas podemos encontrar la estadística, cuáles son preguntas de interés, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y realmente el enfoque que eso queremos hacer es que los estudiantes sean más comprometidos en hacer cosas, ¿no? Y eso es lo que empieza a ser el mundo de las competencias, que ellos se pregunten, que hagan cosas, etcétera, ¿no? Entonces, yo me he estado metiendo un poco en esto sin ser experto. Hay cosas aquí que, por ejemplo, el 3, el estudiante, a ver, para que no me trate yo. No lo puedo hacer. Sí, pues no. El estudiante aprenda de forma autónoma cuando revise sus procesos de construcción del conocimiento de la probabilidad y estadística y lo relacione con la vida cotidiana. Sí. Entonces, que lo esté relacionando con la vida cotidiana, y de dónde aparece. Porque muchas veces nos dicen cuando empezamos a estudiar probabilidad, pues obviamente hacemos un poco de énfasis en los juegos de azar, ¿sí? Pero los juegos de azar es un instrumento, pero hay muchísimas cosas de probabilidad que están relacionadas con la vida, ¿sí? Y eso lo pasamos de ahí. Y uno dice, ¿por qué el estudio de la probabilidad y la estadística? ¿Quién me puede decir por qué? Porque no todas las situaciones, fenómenos o problemáticas que se nos presenten en nuestro contexto van a ser determinísticas, sino azarosas o con cierta situación aleatoria, y eso lo estudia la probabilidad. Sí, ¿verdad? Pero ese es en el contexto de la probabilidad, lo que la profesora nos acaba de decir. Y efectivamente, ¿verdad?
O sea, eso es lo interesante de la vida, que la vida tiene un grado de incertidumbre y que hay que... Fíjense, partimos de lo que es una población y ahí es donde está el problema que nosotros queremos resolver. Ya sea administrativo, económico, industrial, biológico, ¿no? Etc. Y para tener información de lo que está pasando ahí, requerimos una muestra aleatoria. Y entonces ahí aparece el concepto de probabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y pensamos que esta sea una población lo más homogénea, aunque si se dan cuenta ahí, las bolitas lo que trata de hacer es entender que una población no es homogénea, ¿no? Bien. Y entonces la probabilidad de que un elemento ocurra aquí en el estudio, pues ahí está. Bien, entonces aquí aparece que la probabilidad. Y vean otra vez, es el mundo de la información, preguntas sobre la naturaleza, y lo que describe aquí son los métodos de muestreo, son los que me llevan a seleccionar. Bien, pero si se dan cuenta empieza a hacer esto, bueno, y los métodos de muestreo cuando los vemos, y es una materia independiente, ¿no? Y luego ya que tenemos la muestra, ¿qué hacemos? Hacemos la estadística descriptiva y ahí está el histograma, ¿verdad? Y a partir de ahí ya nos empezamos a responder preguntas. Pero hay una cosa que también enseñamos mucho, que es que es el polígono de frecuencia secundaria de la información. Porque fíjense bien, aquí en el eje horizontal tengo la característica que estoy estudiando del fenómeno, la variable, ¿sí? La variable aleatoria. Y aquí de 0 al 100%, o de 0 a 1, ¿no? Y entonces quiero el 10%, pues me paro y llego a la línea roja y ahí estoy. Y ahí tengo toda la información del problema que uno quiere. Y luego pues llega uno a la, si me sigo por aquí, este es el verde, el que tengo aquí en esta parte, el conocimiento, y es el modelo matemático que me va a describir un fenómeno, ¿verdad? Y empezamos con el más bonito, ¿no? Simétrico, etc. Y ese es, bueno, luego vamos a hacer un poco más énfasis en esto y lo vamos a ver. Y vean que aquí está la distribución de probabilidad de la normal. Esta que está ahí, que es la octava, es la distribución de probabilidad. Y a veces hay confusión entre densidad y distribución de probabilidad. Y siempre a los chicos los atormentamos, pues vayan y vean la tabla de la normal, ¿verdad? Para resolver una cantidad de problemas. Y uno le pregunta a los chicos, bueno, ¿qué es la tabla de la normal? ¿Cómo está construida? Hagan la encuesta y van a ver mi idea. Y está aquí. Ustedes no me dejaron mentir. Esto es la tabla de la normal. De ahí nos valemos. Bueno, repito porque hacer énfasis en este modelo. ¿De acuerdo? Siempre debe estar cuando lo consideramos presente. Y como decía la compañera acá, ¿quién es el directivo de la vida? El azar. Nosotros enseñamos el conocimiento de manera fraccionada, porque empezamos el primer curso hasta, si me apuran, hasta probabilidad. Y ahí se acabó el primer curso de probabilidad. Y muchas cosas les decimos, cuando vayan al segundo, van a usar estas cosas, ¿no? Pero digamos, si desde el primer modelo, por ejemplo, a ver, un ejemplo así práctico. Tenemos en nuestra casa los medidores de energía y cada bimestre nos llegan. Entonces una pregunta es, ¿cuándo consume uno más energía? ¿En el verano o en el invierno? Bueno, depende mucho de la región, ¿verdad? Pero ahí está haciendo que ya un planteamiento de prueba de hipótesis. Pero espérense, ¿no? Ahorita no van a ver el histograma y esa la vamos a contemplar después. El mundo de la información, digamos una parte del primer capítulo, así breve, que nos dice,
la economía familiar. Y es una información que tenemos todos a mano, ¿eh? Ustedes métanse ahí en internet y esto lo saca, ¿verdad? Y este porcentaje, por ejemplo, el 13% de vivienda es probabilístico, ¿verdad? Digamos, puede una encuesta que se hizo, si se hace otra encuesta, entonces se va a cambiar. Y aquí vienen las preguntas sobre la naturaleza del problema que les estoy platicando. Por ejemplo, ¿cuánto se gasta en transporte? La diversión, ¿qué tan nutritiva es la dieta que llevamos todos los días? ¿Verdad? En fin. Y entonces, si todos rápidamente recurren, cuando más al Excel, o quieren tener un paquete estadístico como el militar, más sofisticado, que luego lo usan, pero no lo pueden usar porque no saben estadística. Una vez entré a una empresa que hace pieles y hacían, ¿saben cuántas pruebas se hacían a la piel de diferente? 33 pruebas. Entonces, cuando uno empiezan a platicar, dice, aquí está mi mundo, todo lleno de estadística para construir modelos de confiabilidad, etcétera, etcétera. Y digo, ¿de verdad no está la información? De veras en el archivo, ahí está. Otra vez, aquí nace otra cosa que es extremadamente importante. O sea, aquí ahora aquí van las palomitas y esto es una muestra. Y aquí hay toda una serie de metas, ¿no? Pero aquí empezamos con las características de interés de la población, que es una variable aleatoria y sus valores, ¿de acuerdo? Y en la población medimos con esto y le llamamos parámetros. Y desde ahí empieza una confusión, que es la MUNPE, la sigma, etc. Y luego en la muestra medimos lo mismo, pero con X barra, S, etc. Entonces ahí viene la confusión total, ¿no? Porque ¿cuál es la idea de esto? Y poco lo usamos, ¿eh? Si yo le estoy diciendo aquí, por ejemplo, la tasa de desempleo es la variable aleatoria, aquí X barra que es el promedio de la tasa de desempleo, ¿sí? Por ejemplo. ¿Y qué es? Es una variable aleatoria. No es una variable aleatoria, es el parámetro. Y X barra es una variable aleatoria, pero pues ahí estamos ya. Y S también es una variable aleatoria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo construir un histograma de la X barra, de S barra, y le puedo acomodar un modelito matemático, etcétera, ¿no? Cuando hablamos, ¿cuál es la dispersión y posición? Salen de lógica. Y les digo, nunca más volvemos a hacer eso. Pero una de las cosas que es importante esto, por ejemplo, de la desviación estándar, es aprenden a calcular la varianza, por ejemplo, que la discrepancia entre cada valor y la media, y la llevan al cuadrado y la suma, y viene el n más 1 y ya se desarrolla. Y poco hacemos énfasis en esa discrepancia, o sea, contra quién están tomando la referencia, que es contra la media. Por ejemplo, ustedes pueden tomar como casos, por ejemplo, medicinas, ¿no? De diferentes farmacias, por ejemplo, y vean cuál es el promedio de medicinas. Y pueden hacer en farmacias que uno conoce como, por ejemplo, la de los hospitales particulares, con respecto a la de los hospitales oficiales, digamos, y van a ver la diferencia en el estreno. ¿Y por qué? ¿Por qué es estreno? Porque tiene unos dinero, puede pagar más. Y entonces ahí van a ver que, por ejemplo, si trazan la media, el rango de la discrepancia, eso hacerlo gráficamente, para que se den idea de lo que me está diciendo la varianza. Entonces, si pongo varias cosas así, puedo ver cuál es el papel que está jugando la varianza. Y fíjense, con estas mismas ideas puedo construir modelos de regresión, puedo construir el análisis de varianza, y parece que estoy hablando de otro mundo cuando estoy allá, y no, estoy usando exactamente esto, nomás que 2 veces. Entonces tengo 2 varianzas, una la del modelo
y otra la que no explica el modelo. Y entonces, y luego voy a tomar la relación entre esas varianzas, pero es esto mismo. Y entonces cuando llegamos allá, pues ya se nos olvidó de que todo. Vamos a ver otra vez varianza. Y si esa idea la traen clara, el modelo de regresión les queda divinamente claro. Igual el análisis de la varianza. Pero fíjense cuántas cosas voy y ya estoy en el segundo semestre. Ya viene una cantidad de cositas. Ahorita les vamos a enseñar con el material didáctico. Entonces, es exactamente lo que les decía esta. Pongan varios ejemplos de la misma situación de diferentes poblaciones. Por ejemplo, el de la luz, lo que les decía de la energía eléctrica, ¿no? Pongan casas que tienen, por ejemplo, microondas y otras casas que no tienen microondas. ¿Quién gasta más energía? Y vean la varianza, ¿sí? Por ejemplo, un caso que tenemos así muy interesante es de esto del consumo de la energía eléctrica. Por ejemplo, de profesores que viven en León y de profesores que viven en la Cámara. Por ejemplo, ¿quiénes creen que consumen más energía? En León, porque es una ciudad más grande. ¿Quién sabe por qué demonios? Pero consume más y hay más variabilidad. Y en Acámbaro, que es un pueblo más pequeño, se nota la diferencia y van a ver. Entonces son ejemplos muy contrastantes que les permiten ver esa dispersión. Esa dispersión la recoge ¿quién? La varianza. Y entonces, yo les voy a platicar ahorita aquí el rompecabezas de la República Mexicana. Y a ver, esta es la pregunta. ¿Quién me puede decir por qué es importante conocer el mapa de la República desde un punto de vista administrativo y económico? Y puede ser industrial, y puede ser social. ¿Sí? Pues puede ser para identificar las distancias entre puntos de consumo y puntos de producción, evaluar costos, identificar las regiones agrícolas, ganaderas, etcétera, etcétera. Mineras, muchas cosas, ¿sí? Mineras. ¿Ustedes creen que por ejemplo, de los ríos. Los ciudadanos que viven cerca de las costas tienen mejor nivel de vida que los que viven en los costas? No. No. Bueno, quitando Cancún y Sí, solo hay un fenómeno más fuerte: la economía del Distrito Federal y la economía de Baja California. Ajá, ¿por qué? Ahí hay dos detonantes muy fuertes. El día que aquí es más constante y acá cada decisión impacta más fuerte en deudas, en todo, ¿no? Porque si hay contracción del dólar, aumenta la deuda. Sí, claro. Entonces, las decisiones que se toman aquí a nivel presidencial o a nivel secretaría, nos afecta directamente a toda la zona fronteriza y tenemos 3,000 kilómetros de pura Y frontera. ahí los tienen sufriendo, ¿eh? ¿Eh? Y ahí los tienen sufriendo. No se le va a dar el mismo presupuesto al DF que a Oaxaca en materia de educación, en materia de salud. Depende de la cantidad de habitantes, será el presupuesto que se le asigne a cada estado. Entonces, fíjense cómo empezamos a cuestionar, ¿verdad? Y a nuestros estudiantes, al rato nos van a decir subversivos. Por ejemplo, ahí están lo que me están diciendo, ¿no? Casi me leyeron la mente, pero ahí están. Por ejemplo, algunas de las entidades que vean el cuadro, ¿no? Bueno, entonces es una de las que también conocen el mapa de la República Mexicana. Uno le puede preguntar a los estudiantes, yo se los pregunto a ustedes. Así nomás de simple, que él también lo conoce. Muy bien. ¿Cómo pueden responder? Así. ¿Y me pueden decir? ¿Dónde está? De 1 a 10. No, aquí nomás lo conocen. Bien, sí, no. De 1 a 10, ¿Verdad? Es una variable que aleatoria, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a meter ahí? En porcentaje, ¿verdad? Pero lo que me está diciendo aquí, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a conocer en la división geográfica, ¿no? Para empezar, en el mapa, ¿no? En la división.
¿qué gobernador o qué estado tiene que estar gobernado por qué partido? No, pero me refiero nada más a conocer la Única entidad. exclusivamente física. Sí, La ubicación física de los. sí, sí. Ese es bueno, yo más o menos así te digo, el mapa político es la división, ¿no? Es la dirección. De la división. Los estados, sus capitales, Exacto. delimitaciones. Delimitaciones. ¿Qué tanto conocen el mapa de la República Mexicana? Ya cambió la pregunta, ¿verdad? Ya cambió un poco más lo que me decían, puedo medirlo de escala de 0 a 10, por ejemplo, ¿no? Díganme si es esto. Entonces ya estoy hablando aquí, la primera era de una escala nominal, ya estoy hablando de una escala ordinal. ¿Sí? ¿Verdad? En ambas escalas lo único que estoy haciendo es clasificar y todavía la puedo ampliar, ¿no? Bien. ¿Cómo le harían para evaluar esta situación? ¿Consideran que obtener esta información es relevante? ¿Por qué? Son preguntas, ¿eh? Sí. Fíjense que y ustedes me pueden decir, esas palabritas en rojo, a todos, les causa temor, a los estudiantes. ¿Por qué? Bueno, cuando las ven así, les queda muy claro, porque son variables aleatorias. Ya empecé a hablar de variables aleatorias y no se los he dicho, pero ya se los puedo empezar a mencionar. Como ustedes digan, ¿no? ¿Cómo se diseña el método para coleccionar la información? Los datos. ¿Qué tanto recuerdan las personas de la ubicación de cada estado de la República? Por ejemplo, ya nos podemos meter nosotros, ¿no? ¿Qué tan eficientes somos? Si el tiempo de respuesta es alto y el número de fallas es grande, ¿qué podemos decir? Y fíjense, ahí estamos involucrando a los estudiantes para que estén en este tema. Son eficientes. Fíjense lo que estamos haciendo ya, ¿eh? Así, porque estoy empezando con estadística descriptiva, pero ya estoy haciendo preguntas de estadística en inglés. Entonces, cuando terminan, ahí está. Eso no lo hice yo. Bien. Entonces vean que fueron 28. Falló Colima, Hidalgo. Y a lo mejor porque fueron los primeros que aparecieron, ¿eh? Y el tiempo total. Sí. Ahora, ese es el mapa. ¿Cómo harían ustedes para mejorar esto? Para que resolver este tipo de problemas como los que aparece aquí, o como encontrar aquí Tlaxcala o Morelos. ¿Sí? Pongo otro más bonito para que vean que les puedo decir, vayan estudienlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fíjense, aquí está otra vez las variables aleatorias ¿cómo se llama? Con letras clarísimo. ¿Quién tiene duda en ello? Ustedes preguntan uno, nadie. Y entonces ya se le paran uno los pelos de punta porque dicen, la variable aleatoria es X, ¿no? Pero ya no tanto, porque ya si tienes X, pues el tipo de respuesta, seguro. Y entonces fíjense, cuando hemos hecho este taller así, con profesores y todo eso, inclusive los profesores que enseñan en secundaria, les voy a decir la referencia, ¿eh? No. Sí, después de trabajo. Aquí sale una primera pregunta. A ver, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que una persona arme rompecabezas en menos de 180 segundos? ¿Perdón? Dependiendo también de qué tantas. No. El de la República. Ah, el de la República. Sí, es que estoy hablando de la República. Todavía. Sí, perdón. Primero la población y las características de esa población. Eso.
Y ahorita definí que alumnos secundarios. Puedo definir profesores de la ESCA, alumnos de la ESCA. Y fíjense bien, estoy parcializando ahí, y alumnos de la ESCA, pero no son todos los alumnos del Politécnico, ¿verdad? La ESCA, los alumnos de la ESCA son muy grandes. Es una muestra, pero no representativa. No, es una población. Los alumnos de la ESCA. Y puedo decir del primer semestre. Entonces ya voy delimitando, ¿no? Porque ustedes aquí son mi población. Sí. Miren, aunque yo usara la indiscreción de preguntar a cada quien su edad, por ejemplo, ya puedo tener información y con eso hago estadística para mí. ¿Sí? Pero ustedes pueden decirle a sus estudiantes, a ver, ve con 10 de tus compañeros, aplícales el PowerPoint y haz que te contesten. Entonces, pero notas, los 10 estudiantes de 30, ya tengo 300 datos. Pero también es la población o muestra, pero dependiendo desde qué punto de vista. O sea, nosotros aquí podemos ser la población o podemos ser la muestra. ¿Sí? Por eso pregunto, esos son los detalles importantes, pero uno los va definiendo ahí, y los mismos estudiantes, digo, no vayas con otra persona, o que sea nomás tu compañero. ¿Sí? Ahora, uno también lo puede dejar abierto y a ver qué pasa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que a lo mejor nos encontramos puntos discrepantes, y eso es una información muy importante. A ver, ¿por qué? Pues aquí me preguntaste, aquí pues fulanito. Era el, ¿cómo se llama? El barrendero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Igual pasa con los recibos de energía eléctrica. Si cada uno de sus alumnos trae 10, van a tener una información ahí. 10 por 30, 300 datos de 6, 8 bimestres, que va a ser un mundo. Ustedes, al tenerlos ahí, van a tener cosas muy interesantes al construir los histogramas. ¿Sí? Pero ustedes mismos les pueden decir a sus estudiantes, o sea, a donde vayan y pregunten, o a donde traigan el recibo, pregunten de qué tamaño es la casa, de cuántos cuartos tienen, si tienen cuántos aparatos eléctricos tienen, etcétera. Pues ya enriquecieron la información. Después ya no nomás es que el consumo de energía eléctrica, sino además les puedo preguntar en qué columna está, etc. Y a lo mejor me doy cuenta que alguien le está fallando el medidor y después tiene un consumo de energía eléctrica grande, etc. Pero eso me lo deja la información. Si no tengo información, pues no pasa nada. Ya cuando vas en el histograma, eso es lo que están haciendo. Caracterización. Fíjense, tantas cosas, Y fíjense, bueno, ya les hice un poco de trampa, no les debería de haber puesto las dos gráficas al mismo tiempo, pero ya se me fue. Bien. Entonces vean, tengo este histograma, me quedó muy bonito, ¿no? Pero vean, o sea, este histograma está ahí, y en un estudio que estaba leyendo, dicen que los estudiantes conceptualizan esto, por ejemplo, una barra, como un número, como una unidad. O sea, no alcanzan a discriminar qué es un área, y que esa área está representando una probabilidad. ¿Sí? En un estudio que hicieron a nivel internacional sobre eso. Y bueno, y finalmente pues ahí está el modelo, ¿no? ¿Qué les parece el modelo azul? Uno quisiera que la vida siempre fuera así, ¿verdad? Pero como dice uno, si no es así, pues la transforma ahí. Entonces, el tiempo de respuesta es, perdón, la distribución de esta, voy a usar el azul. Fíjense, y luego podemos discutir varias cosas aquí.
voy a usar esta distribución azul, que va a ser una normal con media 240 y desviación estándar 35. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, vamos a empezar a hacer la siguiente actividad. ¿Qué probabilidad queremos encontrar? Que con esto, la probabilidad que sea menor que 180 minutos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, fíjese bien en lo siguiente. Esto que está aquí en el eje horizontal, ¿quién es? El tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta. Así como ustedes me dijeron, los profes empiezan a decir. ¿Qué tal si pongo X? ¿Quién es X? Y el tiempo de respuesta. Palomita. Entonces, ya la X dejó de ser tan abstracta que ya me dicen, pero para este problema, pero vean ahorita la que vamos a leer. Donde dicen distribuciones acá arribita, les doy esta y aparece. ¿Sí? Bueno. Entonces para nosotros esto es un encanto, porque ¿de dónde nació la idea? ¿Se acuerdan que antes había proyectores, no? Y usaba uno acetato para poner ahí, ¿no? Entonces hacíamos la normal y iban pegando acetato. Entonces, pero ahora, con el uso de la tecnología, pues apareció esto. Y aquí les parece la normal estándar, ¿no? Como dicen los gringos, por default aparece la normal estándar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces fíjense, lo que vamos a hacer ahí es ponerle 240, porque es la que yo decía. Bueno, la que decía. Los 240 y le dan enter. Y 35. Y enter. Es que hay que darle enter. ¿Sí? Bueno, entonces uno pregunta aquí ¿qué es lo que hay en el eje horizontal? ¿Quién es lo que está en el eje horizontal? La pieza de respuesta, que es el tiempo de respuesta. ¿De acuerdo? Con esas características. Entonces, ahora toma uno el cursor, pues, y le voy a decir que tengo un umbral y quiero el área a la izquierda. Bueno, ahí me llevó el área a la izquierda. Pero yo aquí en le voy a decir, bueno, lo puedo llevar con miren, tomo y lo puedo empezar a bajar así. ¿Sí? O en el cuadrito de abajo le voy a decir 180. $180 y le doy 180. Ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Fíjense bien, porque esa es una de las estrategias. Le pregunta uno ¿qué es lo que es? No. ¿Qué es lo que ven? Un área roja, ¿no? Si es la probabilidad, sí, un área roja. Para empezar es un área roja. ¿Verdad? Que siempre es, bueno, y lo que he visto, salvo ella, es la probabilidad, lo que ven es ahí, ese. Y la siguiente pregunta, ¿por quién está limitada? ¿Por quién está limitada? Por 180. 180. ¿Quién es 180? La cuestionante hacia donde queremos dice un valor de la variable aleatoria que vale 180. ¿Verdad? Fíjense cuántos conceptos van ahí ya. ¿Por quién más? Por una dirección a partir de ese valor. Por la media. Por el eje horizontal. El eje horizontal. ¿Quién es el eje horizontal? La variable aleatoria. ¿Y por quién más? Por la curva. Sí. Ahora, si me permite, me voy a regresar tantito porque
Aquí ya me ganó la emoción. Y poner es así, ¿no? Ahorita. ¿Qué es lo que ven ahí? Una curva, y lo que está debajo de la curva es todo blanco, ¿verdad? Y lo que está, pues digamos hay un área debajo de la curva que es de eje horizontal, y ese modelito verde, ¿no? Y eso es el 100%, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si empiezo a tomar un pedacito que está hasta 180, tomé un pedacito de ese 100%, ¿verdad? Son 180, y ahí está. Entonces, otra vez la pregunta, tomé un pedacito de ese 100%. ¿Y dónde lo voy a leer? Aquí. Porque miren, cuando yo les dije qué es lo que observan, aquí les digo que lo escriban. Y entonces con palabras me escriben, es el área, ¿sí? Bueno, primero sí, es el área limitada por tal, que es menor de 180. ¿Sí? Menor de 180. Y con palabras. Entonces luego uno les dice que es ese menor, hagan signo. Entonces ya la palabra menor ya cayó, ahora es el signo. Y entonces les digo, ¿qué área es? Pues es una porción de aquel. Pues escríbanla con P. Y ahí vamos, así. Va con preguntas, ya acuérdense que son muy preguntas. Y a la hora de ir haciendo las preguntas, van escribiendo. Y todavía no saben, ¿no? Entonces, cuando uno se da uno cuenta, ya tiene probabilidad de X, porque les dice uno que es X, es la variable menor que 180. A la izquierda. Y ya lo escribieron. Y se queda uno maravillado porque de veras lo están haciendo. Lo voy a dejar así tantito. ¿Se dan cuenta el histograma que es? Es un pedacito del azul. Entonces, ¿qué es cada barrita? Un área, una probabilidad. Bueno, espérenme, entonces por ahí voy. Ahora, como dicen, ya van de curiosos, ¿qué es lo que puede pasar? Ahora voy a pedir el área izquierda, perdón, a la derecha. Ahí está. ¿Sí? Entonces, estoy en el área de la derecha, y aunque ya lo decía allí abajo, ¿no? Tengo que la mayoría de personas resuelven el rompecabezas en las de 180 segundos. Qué noticia. Bueno. Me voy a regresar a esta. Fíjense bien en lo siguiente y me van a decir. Pregunta, Empiezo a mover el cursor, así, poquito a poco. ¿Qué tengo ahí? Un área más grande. Dado un valor de la variable aleatoria, tengo ¿qué? Un área más grande. ¿Le puedo seguir? Ya me dijeron la respuesta, pero le voy a seguir. Tomo otro valor. Y con la mano en la cintura, ¿qué concepto tienen ahí? El concepto de la función. Que hay el 0.49%. ¿Verdad? Con la mano en la cintura estoy introduciendo el concepto de función, porque para cada valor de la variable aleatoria tengo una variable. ¿Y cuánto trabajo cuesta, no? Entonces, ¿qué pasa? Si vamos cambiando, entonces vemos que hay una relación variable aleatoria área. Y de ahí le puedo seguir, ¿no? Tengo el concepto de función. ¿Sale? Bien. Ahora voy a poner dos umbrales. A ver, los voy a poner exactos para que
voy a poner 180 y voy a poner 300. No, está mal, ¿eh? Puse 3000. Ahí está. Entonces, fíjense, uno les pregunta aquí, ¿dónde está la X? Entre, ¿verdad? Me van a decir entre 180 y 300. Bien, ¿qué quiere decir ese entre? Que lo que nos interesa Que 180 es menor o igual que X, menor o igual que X. Sí. Fíjense que a los profesores de secundaria me lo decían entre, pero el problema... Y lo dividían. No. El menor igual, el primero de 180 menor igual que X, sí. Pero el problema era al revés. Cuando tenían que poner X menor o igual que 270, lo escribían al revés. Varios, ¿eh? No sé, es un problema ahí de concepto quizás, ¿eh? Bueno, entonces ya tenemos la probabilidad de que X sea entre 180 y 270. No, ese es porque esto que está aquí es el concepto, no la operación matemática. ¿Verdad? Bueno. Y entonces, ¿cómo la ven? Muy bien. Ahora, voy a jugar tantito aquí, por ejemplo, para decirles, esta cosa que está verde ahí es un modelo matemático. Uno puede decir, dependiendo del grado, dependiendo, que ese es un modelo matemático. Y si tiene uno más, pues les puede poner la forma de la función, tal cual, ¿no? Y cuando dicho sea eso, por ejemplo, tomo esta crucecita que está aquí y el valor de la función y me la llevo aquí, en este caso. Y lo que estoy midiendo es cuál es la relación entre la variable y el valor de la función, de la densidad, en este caso. Entonces, acá está. Entonces, lo que está aquí es para la variable aleatoria este es el valor de la densidad. Bien. Con esto puedo hacer prueba de hipótesis ya. Porque vean, le pongo aquí la mu de la hipótesis. Y aquí en lugar de poner sigma, pongo el error estándar. ¿Sí? La desviación entre el tamaño de la muestra. Y entonces aquí puedo decir al 95%, y entre esos valores va a estar en qué? La toma de decisión. Vean, voy a poner hasta dos desviaciones estándar, que es ¿cuánto? Sí. 35 más, ¿cuánto es? 300, ¿qué? 310, ¿verdad? 310 y 170. Ahí está, el 95, aprox 95, ¿verdad? Y entonces luego anda uno haciendo sufrir a los estudiantes con que el alfa está y todo, ¿no? Pero aquí, o sea, no es, por ejemplo, yo puedo decir, este es mi alfa, ¿verdad? Entonces, sí, y lo único que tengo que hacer es tomar una muestra y ver si la muestra cae entre esos valores y decido si rechazo o no rechazo ese serio, ¿verdad? Entonces puedo decir, a ver, como hipótesis, que la población que yo estoy estudiando va a resolver rompecabezas en 300 minutos, ¿verdad? Tomo la muestra. ¿Sale? Bien. Fíjense que aquí, si se dieron cuenta, empezaron a aparecer los valores de Z.
Bueno. Entonces, pues llamo otra distribución. Que sea la Z. Aquí me dijo que estaba entre menos 2, 2, ¿no? Tomo dos umbrales. Pongo 2. Y pongo menos 2. Ahí está. La mismita que está acá abajo, ¿no? Bueno, pero las puedo tomar así. Y las puedo tomar así. Voy a hacer otro poquitito más. Ahí está, ¿no? Bueno, más o menos esta. Por las prisas no la hago del mismo tamaño, pero ustedes la pueden hacer del mismo tamaño. Entonces fíjense qué cantidad de conceptos hay aquí, miren. Ya que está la estándar, ya no tengo que ir a las tablas, ¿no? Estoy trabajando directamente con la original. ¿Sí? Entonces ya no tengo por qué hacerlo sufrir la transformación de la original al estándar. Pero vean que lo mismo, ¿no? Voy a hacer esta pequeñita y voy a poner la distribución acampanada. 200, ¿qué? 40, 35, no, 35, la ojiva. Entonces miren, aquí con este pues voy viendo la tabla de la T, digo de la normal. Ahí va, ¿sale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Aparecen muchos conceptos de lo que les he venido platicando de la distribución normal. Pero me voy a distraer tantito porque para mostrarles todavía el impacto, porque el material lo hicimos con ese fin de la enseñanza. Entonces, por ejemplo, les diré algunos detalles más. Estábamos viendo esto. Lo que les quiero platicar también es, por ejemplo, que trae una calculadora aquí. Ustedes abren la calculadora y pueden dar los valores, por ejemplo, aquí de por ejemplo, la que teníamos ahorita, 240 y 35, entre por ejemplo, 210, aquí está, miren, fíjense, aquí está, ahí está, ¿eh? Y entonces, y voy a poner entre 210 y 270, por ejemplo, ¿sí? Y le puedo decir entre dos números y me da la probabilidad, ya está, aquí me da la probabilidad. Entonces, si quiero tener el valor puntual, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, esa calculadora vale para diferentes distribuciones, ¿no? Ahí nomás le dan aquí clic y pueden verlas. Ahora, por ejemplo, ustedes aquí tienen la normal estándar, así, la normal estándar, ¿no? Por ejemplo. Y una de las distribuciones que ve uno frecuentemente es la T de estudio. Y ahí está la T de estudio. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en los libros nos dicen, cuando n es mayor o igual que 30, use la Z.
¿Y por qué demonios no sea? ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Pero ustedes vean aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si empiezo a cambiar los grados de libertad? Aquí esta es una distribución con un grado de libertad. ¿Qué pasa? Vean la amplitud del eje horizontal, ¿eh? ¿Sí? Con 4, con 5 grados de libertad, con 6, con 7, con 8, con 9, y así me voy, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que puedo ir ilustrando ahí? Que conforme la información, esta distribución que es de colas pesadas, a la hora de ir aumentando la información, va disminuyendo. El caso es que, como dicen los libros, ¿no? Le voy a poner 30, o 29, pero le voy a poner 30. Y si la ven, la puedo comparar luego con la normal estándar que está aquí, ¿de acuerdo? Que apenas en centésimas se empieza a aproximar, ¿eh? Entonces, no es que... Y la pueden llevar hasta 150, está con n igual a 150, y van a ver cómo hasta 150 apenas empieza a aparecer un poquito más ya en décimas a la norma. Pero este es un resultado matemáticamente asintótico. Entonces, cuando dicen uno n tiene infinitos, cuando la normal, digo, la t se parece a la normal. ¿De acuerdo? Bien. Igual las tablas, igual podemos calcular probabilidades, como les mostré hace rato, ¿no? Ustedes pueden copiar esta gráfica así, con este cuadrito que está aquí, por ejemplo. Ya la copié y se la pueden llevar a al Word, al Paint, ¿sí? Ahora, si quieren toda la pantalla, pues aquí con print screen, ¿no? Bien. Está la distribución, la G cuadrada o la chi cuadrada, como quiera. Y están los grados de libertad. Y fíjense una cosa, otra vez, si pongo dos umbrales, estoy calculando la probabilidad de la G cuadrada. Entonces, lo que yo he visto en los cursos de probabilidad, les digo a alguien, ahora, ¿cuál es la variable aleatoria que está aquí en el eje horizontal? La G cuadrada. Entonces calculan la probabilidad. Generalmente en los libros aparecen las tablas de la G cuadrada, pero nomás para .05, .01 y ya. Pero nunca, o sea, vemos qué es lo que está pasando con este tipo de detalles, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si los grados de libertad de empiezan a crecer? Otra distribución así está la F, que son de las que más usamos, ¿no? ¿De acuerdo? La F, la de Fisher, la famosa. Y ahí está otra vez. Pero si ya captamos el concepto de probabilidad, y por ejemplo en didáctica viene el concepto de prueba de hipótesis, miren. Este es el concepto de prueba de hipótesis. Lo que viene siendo inicialmente el concepto de prueba de hipótesis. A ver, ¿cómo lo marqué? ¿Dónde está el ojito que está aquí? Ahí. No, el ojito. Al lado del H0, el ojito. Y entonces ahí lo que está es un sistema de seguridad. Y la prueba de hipótesis es de que si la persona es auténtica es el verde, y si es impostor es el rojo. Entonces va a ser el iris, y si es impostor lo rechaza. Perdón, si es impostor lo rechaza y acepta lo auténtico, etc., ¿no?
Entonces vean, aquí le digo leer el iris y me sale una rayita y dice está dentro de la zona de no rechazo de H0 y entonces acepto al auténtico y el sistema cierto. Ahora yo puedo poner el sistema más estricto y le puedo mover aquí, por ejemplo, a 35 y a que le voy a poner 65 y ahí está. Y fíjense, ¿qué es la verde ahí? El área verde es la probabilidad de que sea menor que 50. ¿Y cuál es la roja? La probabilidad de que sea mayor que 50. Pero ya lo vimos, ya lo vimos hace rato. Pero esa área que dice mayor que 50, el área roja. Y me puedo pasar aquí leyendo el iris una y otra vez, así. Por ejemplo, aquí dice el usuario es un impostor, rechaza. Esa fue la decisión que tomó. Y entonces el sistema acepta, ¿no? Entonces, y así puedo ver lo que significa. Si esto lo repetimos 10 veces, 50 veces, entiendo qué quiere decir el 95% de, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, voy a cerrar y abro también la prueba de hipótesis. Esto es para la normal. Y puedo ver los conceptos de que, por ejemplo, de que esta sea la varianza sea más grande, por ejemplo 3, lo veo aquí y vean, ¿no? Entonces puedo jugar aquí con estas ideas, ¿de acuerdo? Bueno, y esta última es un simulador del teorema del límite central. Por ejemplo, si tienen una muestra de tamaño 1 y hago 100 tiradas, van a ver que tengo ahí la distribución uniforme, ¿verdad? Si vuelvo a tirar, lo que tengo ahí me voy aproximando a la uniforme, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si ahora tengo 2 dados, o sea, mi tamaño de muestra 2, y vuelvo a tirar? ¿Hacia dónde me estoy aproximando? A una, ¿sí? Con tamaño de muestra 2. Nomás si ustedes luego juegan con esto, yo por ejemplo voy a poner un tamaño de muestra 9. Vean. Miren, entonces rápidamente les voy a decir las ideas concretas sobre esto, por ejemplo. Bueno, entonces, pues esa es una de las principales conclusiones que tenemos de esto. Está la estadística descriptiva, la prueba de hipótesis. Entonces, ahí están las distribuciones que hay, ¿no? Cuando las varianzas son iguales, diferentes, el proceso de estandarización. Y puedo hacer todos los ejercicios de toda la bola de libros que hay de estadística ahí. ¿Sí? Pero además aprender a interpretar. Fíjense, esta frase siempre la traigo porque es muy interesante. Y voy a pedirle que alguien la lea. A ver. La ciencia se basa en 2 actividades, percepción y reflexión. Las 2 cosas tienen que ver con la realidad de este mundo y las 2 son, en el fondo, 2 formas de conversación. La percepción de la realidad empieza por ver, mirar, detener la vista y observar, detener la mirada. Pero suele acabar con algo más comprometido, experimentar. Para experimentar, el investigador provoca la naturaleza.
La naturaleza contesta lo que puede estimular al científico a una nueva provocación, es decir, una nueva pregunta. Es una conversación genuina en la que cada nuevo experimento depende del resultado anterior. Experimentar es conversar con la naturaleza. Y eso es estadística. Miren, entonces lo único que quiero llegar aquí es decirles, ahí está lo que hacemos generalmente con el histograma. Pero miren, ahí está lo que acabamos de ver. Voy a hablar de la memoria a corto plazo. ¿Sí? Y yo les voy a ver qué tan buena memoria a corto plazo tienen ustedes. ¿Sí? Entonces pongan mucha atención. Bueno, esa es la situación real. Porque es importante estudiar la memoria a corto plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que les voy a pedir a ustedes es que tengan su atención en la siguiente o la que sigue, de la transparencia. Y ¿sale? ¿Ya están listos? Sí. Sale. Muy bien. ¿A ustedes les tocó la lluvia de ayer? ¿Sí? ¿Y qué tal estuvo? Yo les voy a decir, también antier salía de la estación del tren suburbano, iba a contestarle el monumento a Cuauhtémoc, y ya nomás iba viendo, tomamos un taxi porque estaba cayendo en aguaceros. Entonces nos quedamos un rato parados y nomás veía como el taxi me iba. Pero ni modo de salirse porque entonces en lugar de pagar 35 pesos fueron 5 pesos. Bueno, entonces escriban ahí las palabras que recuerden, sí, por favor. ¿Cuántas palabras recordaste? 8. Apúntale, por favor. A ver. 8, 4, 4, 2, 6, 8, 5, 4, 3, 8, 7, 4, 7. 7. 6. 4, 6. 4. Bueno, ustedes, por ejemplo, si quisieran estudiar la memoria a corto plazo, ¿qué dirían? Por ejemplo, si las personas recuerdan más de 8 palabras o 8 palabras, pueden tener buena memoria, ¿no? Si recuerdan entre 5 y 7, tienen una memoria regular a corto plazo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ya introduje el concepto de, por ejemplo, a través de probabilidad. Ahí. Pero tengo el caso discreto porque digo, ¿recordó más de 8 palabras? Sí o no. 8 más, ¿verdad? Si no, entonces puedo tener la probabilidad de que inicia mayor igual que 8. Puedo hacer, en lugar de esto, comparar. ¿Cuándo recordarán más? Sí, con la palabra o la figura. ¿Qué dice? A ver, con la figura de la palabra, ¿verdad? Pues ahora hacer esa prueba, ¿no? Entonces se dan cuenta, ya tengo, puedo quitar las palabras y nomás dejar la figura. Ya tengo 3. Pero fíjense, me voy a quedar en el primer caso ahorita, porque voy a hablar de la binomial. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Y me voy a la distribución binomial. ¿Sí? Y la voy a poner así con rayitas para que se vea. Pero ahí tengo la probabilidad de éxito
de que sea 0.5, pues de que uno falle, pero se dieron cuenta de que no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo poner una probabilidad de 30. Bueno, vamos. Entonces le voy bajando aquí y vean lo que va pasando, ¿eh? ¿Se va haciendo qué? Asimétrica, ¿verdad? Asimétrica hacia la derecha. Ahí está. 30. Yo puedo hacer la prueba de hipótesis sobre esa, ¿no? Pero si tengo una distribución binomial, ¿qué me dijeron que tengo que hacer para hacer una prueba de hipótesis? Eso que no sé qué es. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, aquí es. Por ejemplo, más datos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos datos más les gustaría? A ver, voy a ir aquí. Aquí se los puedo poner directamente, pero voy a ir subiéndole. Ahí están 20. ¿Qué pasa si pongo más? Ya se está subiendo normalmente. A ver, fíjense, ¿eh? Ahí está. Es un encanto, ¿no? Ahí está. Pero me dijeron normal. No, se aproxima a la normal. Sí. Entonces aquí mismo pueden ustedes calcular probabilidades como hace rato, ¿no? Como estamos haciéndola. Pero vamos a lo siguiente. Nosotros hemos puesto aquí, fíjense bien, esta que está aquí, con monedas y bolas, ¿sí? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos cuando estamos enseñando es la distribución binomial. Y luego no sabemos si los estudiantes aprenden a usar la tabla de la binomial o aprenden lo que es el concepto de la distribución binomial. Y generalmente terminamos evaluando si estamos viendo la distribución, la tabla, ¿no? Aquí dice lanzar monedas y aquí tengo 10 repeticiones con una probabilidad de 0.5, pero ustedes pueden mover la probabilidad como ustedes quieran, ¿no? Bajarla, por ejemplo, ¿no? Y tengo 10 monedas. Puedo ir lanzando de moneda en moneda, pero voy a lanzar 10, ¿no? Para agilizar esto. Entonces, tengo las 10 monedas. Entonces, fíjense que aquí aparece el otro concepto de lo que es regularidad de salud. De lo que es regularidad de salud. Lo que está en bolitas es la distribución teórica. Lo que está en cuadrito es lo que metió por lanzar las 10 monedas. ¿De acuerdo? Con esa probabilidad. Perdón, ¿qué diferencia hay entre el número de monedas y repetición? Entonces vean, los cuadritos es lo que me dio. Pero además en este renglón aquí tengo la probabilidad teórica de 1 por 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener 4 éxitos? Con esa probabilidad de éxito. Y entonces vean, hasta aquí, digamos como que es el umbral, ¿no? Sí. Luego, hasta acá viene creciendo y luego empieza a decrecer. Y aquí va la acumulada, entonces ya no me tengo que preocupar de las tablas. Ya aquí aprendí, como el compañero dijo, cómo se calcula la binomial, y aquí ya la voy a acumular. Ahora, ¿qué pasa si sigo tirando? A ver. Ya hice más lanzamientos, ya tengo 20, ¿no? Y así me voy. ¿Qué es lo que están observando? Se van aproximando. Es lo que llamamos, o lo que ustedes llaman, o como dicen, calcular probabilidades con el concepto de frecuencia. Entonces aquí está lo que decimos, la probabilidad clásica, ¿no? Y aquí está la frecuencia. Y otra vez, ¿cuáles son las competencias genéricas, ¿no? O sea, ya lo estuvimos aquí platicando, de que el porcentaje de personas que recuerden 6 o menos palabras,
Entonces pueden crear una cantidad importante de preguntas. Y eso lo pueden hacer los estudiantes, ¿sí o no? También. Nomás hay que controlarlos, ¿no? Si así de que sea una cosa muy seria. Porque como lo hacemos nosotros es esto. Tomamos una hoja y dices, yo le paso la hoja a ella y le vamos a hacer. Y entonces ya me pongo, personalmente me pongo a platicar con ella y así otra, ¿no? Aquí como yo se las puse, hay un poco de distracción por ciertas condiciones, ¿no? Y además, a lo mejor lo fueron anotando, etcétera. Ahí ya no le di la oportunidad de que las apuntaran, ¿no? Sino todo se quedó aquí en el memoria. Entonces, cuando lo hemos hecho así, de esa manera controlada, yo les hubiera dicho, ustedes de aquí se salen y ustedes se quedan y hacen la práctica, funciona, ¿qué hacen de maravilla? ¿Sí? Bueno. Bueno, una pregunta, ¿qué opción deberíamos nosotros una persona no se le esquema las palabras de que dijera todos? Que tiene una memoria privilegiada. Y ahí se puede hacer una terapia. Sí, Se puede hacer yo de todas las pruebas que he hecho que ya van un buen, nunca me han recordado. Cuando mucho 3. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que puede uno relacionar, fíjense luego, ¿no? Aunque no se dé exactamente la relación, la edad, puede ser la profesión. La profesión, por ejemplo. Ya estoy haciendo ahí, por ejemplo, puedo hacer tareas de contingencia con ese tipo de cosas. Una cosa que a mí me ha llamado la atención y que eso funciona es que las personas que leen se acuerdan hasta eso. No quise decir nada, ¿eh? Y entonces les digo, pues ahí están la situación. Vean, sí, vean cómo no están muy lejos de los resultados que ustedes me dieron. Y consta que no es plan con maña, ¿eh? Sí. Muy bien, entonces se pueden hacer las estadísticas descriptivas, todo eso lo pueden hacer en el paquete y etcétera, ¿no? Aquí está lo de la binomial ya, así con lujo de detalle. Bueno, entonces aquí está el tema. Voy a cerrar esto y todo desde aquí hasta acá es hablar de probabilidades, ¿sí? De lo que es probabilidad clásica, pero ahorita ya vieron que, por ejemplo, con la memoria a corto plazo estamos hablando de... No puedo decir que es un volado porque la probabilidad de éxito es diferente, porque es una moneda cargada, ¿no? Pero, por ejemplo, veo monedas aquí. Y una cosa que cuesta una cantidad de trabajo es construir los espacios muestra. Entonces, fíjense, aquí aparece el espacio muestra y aquí empieza uno a contar el espacio muestra, ¿no? Y entonces, pues uno ahí les encarga, pues a ver, hagan volados y dígame y esto y lo otro. Y entonces uno, pues empieza uno a lanzar la moneda, pues cayó águila, cayó sol y así, y ahí va uno, ¿no? Y uno puede decir, a ver, háganlo 10 veces. Ahí llevo, ¿cuántas? 7, ¿no? 8, 9, 10. Ay, qué moneda tan bonita, ¿no? Otra vez aquí podemos ver la regularidad estadística si yo lanzo 100 monedas, ¿no? Y entonces, pues ahí puedo explicar está luego perdón, déjenme regresarme tantito aquí para decirles, por ejemplo, si lanzo 2 monedas, puedo ir a ver el espacio muestra, y aquí tengo el espacio muestra, y entonces puedo empezar a hacer cálculo de probabilidades, etcétera, ¿no? Si me regreso y lanzo, por ejemplo, 4 monedas y quiero ver el espacio muestra, ahí está, ¿sí? Entonces
me voy a los famosos dados, ¿no? Y aquí tengo el espacio muestra. ¿Cuáles son? Otra vez contar. Y lo que les decía hace rato, voy a poner 100. Y a veces, si quiere ver uno, por ejemplo, que ya ven que se distrae uno con ver la animación, por ejemplo, le pongo animación, tiro el dado, y ahí entre cotorreo y cotorreo pues tira uno el dado. ¿Sí? Y entonces aquí uno puede hacer juego de probabilidades de números impares, de números pares, ¿no? Etcétera, etcétera. Y como los otros compañeros ya se adelantaron y se fueron aquí a 2, ¿sí? Y les digo, ahí está ahora el espacio muestra, ¿no? Y bueno, pues con la idea de desmotivar la ida a los casinos, aquí está, ¿no? Tienen un crédito de 1,000 pesos, entonces si empiezan a jugar, al rato van a quedar despelucados, ¿no? Luego otra de las cuestiones aquí está, por ejemplo, para hacer aquí las probabilidades de independencia y todo ese tipo de cuestiones, pues está este jueguito, ¿no? Está también el de las ramificaciones. Otra vez 1 y 2 empieza 1, ¿no? Aquí nos falta, por ejemplo, poner, digamos, en las ramificaciones diferentes probabilidades. Aquí la probabilidad es siempre 1 medio, ¿no? Para cualquier ramificación que se vaya. Entonces, pero aquí, por ejemplo, esta que es la más sofisticada, puede uno contar cuál es la probabilidad que salga por el 8. Entonces, otra vez el espacio muestra, ¿no? Y si lanzamos la canica, pues ahí va. Entonces aquí en estos no hay mano negra. Vienen las ruletas, las famosas ruletas. Sí. Y si tiene la primera así como está otra vez águila y sol, ¿no? Puedo contar las dos juntas y vean, aquí tengo el espacio muestra. ¿Sí? Lo puedo hacer por letras y por números o por colores. Puedo poner una más y veo cómo crece el espacio muestra, ¿sí? Y llega hasta 4 y acá abajo también llega hasta 4. Entonces aquí tenemos toda una cantidad para hacer probabilidades. Si la giramos, pues me indica qué color salió, el azul y verde, y entonces va uno anotando probabilidades. Entonces la idea es que otra vez aquí hay un cuaderno de prácticas para poder trabajar en esto. Me está teniendo lo gringo aquí. Fíjense esta que viene aquí, por ejemplo, aleatoria. Por ejemplo, uno puede poner aquí que sea aleatoria, y la otra también le voy a decir que la ponga aleatoria y ahí está, ¿de acuerdo? Entonces tengo 2. Entonces una de las cosas que es importante aquí, o que es interesante en este caso, hagan de cuenta que voy a hacer 150 tiradas, ¿no? La hago girar. Y me voy a la tabla de frecuencias. Y ahí me aparece qué ocurrió. Si le pongo una frecuencia relativa, y ustedes saben la cantidad de problemas que hay con este tipo de tablas de frecuencia, ¿sí? Y ahorita dice aquí 2×2, la tabla 2×2, y viene la famosa extracción, ¿sí? Con reemplazo y sin reemplazo. Entonces nada más es cosa de llenar la esta. Por ejemplo, voy a poner aquí 4 azules, y me dice cuántas canicas quiero seleccionar, y me dicen a ver el color. Pues quiero que sea amarilla, y la otra
amarilla, ¿no? Entonces pongo mi respuesta y quiero ver el resultado, ¿no? Entonces ver la probabilidad, ahí me da la probabilidad. Si quiero ver el espacio muestra, pues ahí aparece. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí viene un famoso helicóptero, que lo que hace uno es soltarlo. Y lo que voy a contar aquí es el tiempo. Entonces aquí se puede hacer, por ejemplo, cambiar el tamaño del ala y estar haciendo pruebas de hipótesis. Entonces, ahí hay para divertir. Con esto escribimos un artículo de esto. Igual está el cañón. Están toda una serie de factores y se lanza, ¿sí? Y aquí tengo la distancia, ¿no? Entonces yo puedo mover la distancia del objetivo, que casi fue 7, dice ahí, ¿no? La voy a mover a 7, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Pero aquí además tengo las leyes de la física, ¿no? Que es todo esto. Que por ejemplo, si le damos el ángulo mayor, ¿qué es lo que va a pasar? Si le damos el ángulo menor, ¿qué va a pasar? Y ya saben que la mayor distancia es en 45 grados, ¿no? Y que nos reprueban en física por no saber eso. Entonces, por ejemplo, vean qué pasa si esto crece, ¿no? Así. Ahí. ¿No? Cayó, miren. Pero es que tienen que calcular, por ejemplo, cuál es el diámetro de la pelotita y eso. Que son cosas que pues vale la pena hacerlo. Esto también me permite hacer diseño de experimentos. Puedo hacer cartas de control o calidad porque puedo decir, quiero que esto sea y ver si efectivamente se cumple. Están las partes gráficas que son las clásicas, pero déjenme decirles otra. Aquí vienen para hacer pruebas de hipótesis con una media, ¿no? Por ejemplo, ahí está la no paramétrica también, sí. Entonces puedo hacer con la Z, vean, tengo que darle cuál es la media, cuál es la hipótesis, y luego ya cuando tengo todo esto lleno, le calculo y me dice si rechazo o no rechazo H0, me da el valor de los intervalos de confianza, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esto es para una población. Está esto de intervalos de confianza, que es una... pero es que tengo que abrir una hoja aquí. A ver, voy a abrir esta. A ver. Por ejemplo, les voy a decir esto de intervalos de confianza, que según nosotros es importante, ¿no? ¿Qué nivel de confianza queremos? Del 95, ¿no? Si conocemos o no conocemos la desviación estándar, vamos a decirle que no, ¿sí? Entonces, seleccionamos la columna. Voy a seleccionar la primera, digo Mari, le digo aceptar y ahí me aparece el intervalo de confianza, ¿sí? Ahora, puedo decirle aquí que quiero varios intervalos de confianza con múltiples niveles, ¿no? Entonces aquí le puedo decir 90, 95 y ya entraron gastos 99, ¿no? Y esto es una bronquísima, ¿no? Y ahí está. ¿Qué pasa, no? Puedo hacer análisis de la varianza. Está regresión, ¿no? Regresión simple, múltiple. Y la de avanzados, que está diseño de experimentos, por ejemplo. Pueden hacer los diseños de experimentos factoriales 2 a acá. Bueno, una buena variedad de... Alfa
Omega Grupo Editor.